Desde un principio, es evidente que estamos ante los Illuminati, los Iluminados. Jor-El, que después veremos que es el padre de Superman, sostiene una vara cristalina en su mano que se ilumina en la punta. Podemos interpretarlo también como Lucifer, el portador de la luz. Están juzgando a 3 traidores a los que han encerrado en un círculo rodeado por 2 aros que giran en sentidos contrarios y que hay que interpretar como las 2 serpientes del caduceo hermético. Primero, los aros son negros, pero después los veremos de color blanco y de color rojo, lo que confirma nuestra interpretación. Los 2 aros son las 2 serpientes, el caduceo hermético, esto es, el ritual mistérico, hierogámico y sacrificial. Están en el planeta Krypton, esto es, en el lugar de lo críptico, de lo secreto, en la cueva de los misterios. Jor-El es uno más de los ancianos iluminados que habitan Krypton, con trajes literalmente resplandecientes, cada uno con una insignia diferente en su pecho que interpretamos como los distintos linajes Illuminati. De hecho, se autodenominan el Consejo, lo que parece ser una alusión directa a los distintos consejos Illuminati que nos gobiernan en la sombra. Jor-El cree que el planeta Krypton va a sufrir un cataclismo y decide mandar a su hijo Kal-El, al que los humanos llamarán Superman, a la Tierra. La madre de Kal-El lo coge en sus brazos y se acerca donde está el padre, y éste toma una de las piedras cristalinas de Krypton al tiempo que se escucha un sonido agudo. La madre le pregunta: ¿has acabado? Y el padre responde: casi. Evidentemente, la madre le está preguntando sobre algo que el padre ha debido de hacer con esta piedra cristalina. Kal-El está vestido con un traje rojo y azul, los colores del ritual, de la sangre y de la pureza, como vemos en la Virgen María, pero también los colores de las izquierdas y las derechas, controladas por este mismo poder en la sombra, creadas de hecho. Los mismos colores con los que vistieron a Ilan Kurdi para hacer de él una campaña mediática de legitimación encubierta del plan Kalergi. La madre dice que teme por su hijo Kal-El entre los humanos, porque son primitivos y llevan miles de años de retraso, y el padre responde que necesitará esta ventaja para sobrevivir. Esto es justamente lo que llevan haciendo desde hace milenios las logias mistéricas: ocultar un saber y un modus operandi al resto y establecer una distinción neta entre iniciados y profanos que hace posible que los primeros dominen a los segundos. Dicen que Kal-El, aunque no es humano, lo parecerá. Esto es fundamental para comprender cómo funciona el mundo. Dejando al margen la cuestión de las entidades no humanas, lo que es necesario entender es que los Illuminati se consideran una especie aparte con respecto a los humanos, y esto justifica que nos sacrifiquen de la misma manera que el humano sacrifica al ganado para su consumo o su placer. Lo interesante es que mientras hablan de las capacidades suprahumanas de Superman, el padre sigue sosteniendo y mirando la piedra cristalina alargada, que hay que interpretar como el falo, esto es, el falo del abuso infantil intergeneracional, pero también como el arma sacrificial de los rituales en los que esta traumatización y abuso infantil se inscribe. Esto es, antes que nada, lo que da poder a los Illuminati, el abuso satánico ritual de los miembros de su secta, desde que son niños, o incluso desde que son fetos, y la disociación y la multiplicidad mental que esto produce. De esto se trata sobre todo Superman, de un Illuminati múltiple sometido a abuso satánico ritual desde niño para desarrollar sus capacidades sobrehumanas. O en otras palabras,
el héroe de tantos niños y adolescentes de los años 60 y 70, entre los que me incluyo, no es otra cosa que una víctima de la falocracia y la psicopatocracia Illuminati que nos gobierna desde hace milenios. Mientras Kal-El sigue mirando esta piedra fálica, vemos como su sombra se proyecta en su boca, lo que nos confirma que estamos ante otro múltiple que ha sido, a su vez, traumatizado y amamantado por el falo en el marco de una práctica intergeneracional y milenaria que es la que ha hecho posible que hayan conservado este poder desmedido. Ahora cobra sentido la vara iluminada que veíamos al comienzo. La iluminación, que es lo que significan los Illuminati, es el grado máximo de la disociación y de la psicopatía. Es el grado máximo de esta mecánica falocrática y psicopatocrática que hace de los iniciados seres con capacidades extraordinarias en distintos ámbitos, al tiempo que servidores fieles a la logia y a la agenda inhumana de dominación sobre lo que ellos consideran el ganado humano. Después, el padre coloca la piedra fálica en la cápsula en la que Kal-El va a viajar a la Tierra, lo que significa que le deja a su hijo en herencia esta misma mecánica iniciática, falocrática y psicopatocrática. La puesta en escena confirma todo lo que estamos diciendo. La cámara gira y las piedras cristalinas que conforman la cápsula, similares a la piedra que el padre ha mostrado y colocado en ella, se cruzan, difuminadas, fuera de foco, con los rostros y las bocas de estos tres miembros de la familia, porque todos ellos están inscritos en esta misma mecánica de abuso infantil intergeneracional que, en contra de lo que piensa todo el mundo, no es algo excepcional, sino la norma que define a las élites que ostentan el poder religión real en la sombra. Y esta superposición de los rostros y las bocas con estos falos simbólicos la vemos mientras el padre habla de la herencia que le está entregando al hijo antes de enviarlo a la tierra. Porque de todas las herencias que se dan en estos linajes de sangre que ostentan el poder real, la herencia fundamental es esta mecánica, insistimos, falocrática y psicopatocrática, al tiempo que ocultocrática. De hecho, la misma estrategia de puesta en escena es utilizada por Stanley Kubrick en el ritual central de Eyes Wide Shut, en la que el cetro falo de mando del maestro de ceremonias que orquesta este ritual se cruza en distintas ocasiones con el rostro y la boca del protagonista, del adepto que está siendo iniciado de nuevo en la psicopatocracia que culmina el sistema Illuminati. Lo que hay que entender es que todo esto es programación Illuminati. Para toda la sociedad, pero sobre todo para otros Illuminati y para sectores cercanos y controlados por los Illuminati, especialmente para esclavos de control mental mediante trauma, sean o no miembros nominales de la secta Illuminati. Todas estas piedras cristalinas aluden veladamente al falo y a la falocracia de la que estamos hablando, que como estamos intentando mostrar es además un arma sacrificial. Y por lo tanto, todos estos falos simbólicos funcionan como reforzadores y como disparadores de control mental mediante trauma, para esclavos que han sido sometidos realmente, físicamente, a estos falos. De entre todas estas piedras fálicas destaca una de color verde. La vemos ascender, entre otras cristalinas, transparentes, en lo que es, de nuevo, una alusión velada a la erección fálica, y un disparador, y un símbolo velado, etc. Es la kriptonita, que sigue siendo el mismo símbolo y disparador fálico del que estamos hablando, pero al que hay que añadir el elemento satánico que representa el color verde. Lo que confirma, otra vez, nuestra interpretación de que estamos ante el abuso infantil, pero el abuso infantil ritual, el abuso en el marco de una tradición y de un ritual satánico luciferino. De nuevo, el padre Jor-El coloca la kriptonita en la cápsula, apuntando de manera muy evidente a la boca de Kal-El, el que va a ser Superman, lo que nos confirma que se trata, de nuevo, no solo del falo en general, sino en concreto del falo amamantador,
que juega un papel central en la programación, como nos han mostrado diversas supervivientes de los Illuminati. La forma de estrella de la cápsula nos parece que alude a las diosas eróticas paganas como Ishtar o como Astarte, de las que de hecho se deriva la palabra estrella. Como Kal-El había predicho, el planeta Krypton sufre un cataclismo y lo vemos en medio de rayos, destellos, fulguraciones, todo ello mientras la cápsula en la que han colocado a Kal-El se cierra y se eleva. Todo esto es, de nuevo, parte de la programación de control mental. Encubre la programación mediante trauma de niños en instalaciones militares, de inteligencia, de la NASA. Que la cápsula se eleve y se pierda en el espacio es también parte de la programación, pues de lo que se trata es de vincular el trauma a la disociación mental, ¿no? Y después hacer que estos alters compartimentalizados y amnésicos funcionen en el marco de diversas tareas de agencias de inteligencia, misiones encubiertas, rituales, etc. Han utilizado un ambiente aparentemente futurista, lleno de paredes de cristal, con luces incorporadas. Pero lo cierto es que el aspecto de todo esto es el de una cripta de una iglesia cristiana tradicional, incluidas las columnas con sus sillares de piedra, con el aparejo alternante típico y con una bóveda circular. Y pensamos que todo esto es intencionado y que lo han querido así para que la película funcione de nuevo como programación para rituales satánicos y para misas negras que se celebran a menudo en el marco de iglesias tradicionales, cristianas y de otras religiones. De ahí que muchas de las imágenes de este cataclismo, que como decimos operan en el marco de una programación mental, estén bañadas en rojo, ¿no? Porque están funcionando como programación para rituales satánicos. Programación disociativa y programación amnésica para que los esclavos entren en trance disociativo y no recuerden lo que viven, lo que experimentan, pero al mismo tiempo se comporten robóticamente según se les ha programado para hacerlo. Antes de salir al espacio, esta cápsula estrella rompe la bóveda de cristal que vemos que se hace añicos y cae. Pues bien, este es otro reforzador de programación muy utilizado en películas para fragmentar la memoria de los MKUltra después de haber participado en rituales, en misiones secretas, etc., ¿no? A menudo vinculado también a la utilización de electroshocks. Entonces, la cápsula estrella se pierde en el espacio. Lo que decimos es también parte de la programación porque es la disociación que produce el trauma, ¿no? De manera que aquí la clave está en ver cómo se producen estas escenas de violencia, de cataclismo, bañadas en rojo, de ruido estridente, de rotura de cristales y al mismo tiempo el elemento que se aleja, que opera, digamos, para reforzar y programar la disociación de un alter que se separa del cuerpo en el momento de la traumatización. Y entonces no es casualidad tampoco que veamos que en esta gran destrucción y cataclismo que se produce en el planeta Krypton, volvemos a ver de nuevo estas formas cristalinas marcadamente fálicas que atraviesan en diagonal los espacios, que surgen del suelo como si fueran falos en erección y que de nuevo bañados en sangre porque de nuevo estamos en el marco de la programación. Aquí son muy importantes también los cambios de escala, ¿no? Que hacen porque tiene que ver también con la disociación, estos cambios de escala y el sentirse uno fuera de su cuerpo, etc., ¿no? Es algo que vemos ya de manera muy evidente en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La película de 1951. Al principio vimos que la ciudad de Krypton estaba coronada por una gran cúpula cristalina y ahora, cuando se produce la catástrofe, vemos que esta cúpula cristalina desciende y desaparece. Esto se trata, creemos, de una alusión al ojo que todo lo ve, Illuminati. Y además es una alusión muy profunda y muy poco directa, porque de hecho lo que hacen, es decir, toda esta simbología del ojo tiene que ver con rituales de a veces simplemente golpeo
y en otras ocasiones de mutilación del ojo, ¿no? Sin esta lógica, ¿no?, del ojo lunar izquierdo masoquista que es sacrificado y que digamos, se convierte en, ¿no?, o cede su privilegio al ojo derecho solar sádico, sin esta lógica, que es una lógica ritual y, como digo, en última instancia y en su caso más extremo, de mutilación del ojo izquierdo lunar, no se comprenderá nada, ¿no? Y de hecho, lo habitual es que cuando veamos personas muy importantes que han sido golpeadas en el ojo, esto en muchos casos tiene que ver con rituales de manera más o menos explícita. Creemos que lo que ha ocurrido con el Papa recientemente tiene que ver con un ritual también del ojo izquierdo lunar de Horus, que es justamente el que ha sido dañado. Y como digo, sin esta lógica ritual y sacrificial del ojo lunar no se entenderá lo que significa el ojo Illuminati, que en el fondo es los dos ojos, ¿no? Es una lógica de dominación de un ojo sobre otro ojo. Como estamos viendo, una de las claves para entender Superman es cómo toda la película es parte de una programación mental a todos los niveles, pero en buena medida para esclavos de control mental mediante trauma, ¿no? Como vamos a ir viendo a lo largo de todo este análisis, hay muchas alusiones a crisis de diversos tipos, a accidentes, a crisis de misiles, y de manera muy particular al 11S, ¿no?, donde veremos que hay alusiones explícitas, concretas al 11 de septiembre, a las torres, a los aviones, que iremos viendo a lo largo de este programa. Y en ese sentido hay que interpretar ya desde el principio las personas, estas personas que viven en Krypton y que sufren este cataclismo y caen al vacío, ¿no?, en medio de sus colores rojizos, etcétera, ¿no? Estamos ya viendo personas que caen desde la altura, etcétera, ¿no?, que luego va a ser un elemento fundamental en ese gran ritual sacrificial orquestado por los Illuminati del 11S del 2001. Finalmente el planeta Krypton estalla por completo, se hace añicos, se crea una gran bola y esto vuelve a ser otra vez parte de la programación que encontramos sistemáticamente, ¿no? Encontramos a veces en forma de fuegos artificiales, ya lo hemos visto como cristales que se rompen en pedazos, pero es siempre la idea de la fragmentación de la memoria y la solemos ver como aquí al final de una escena de violencia, al final de un ritual, al final de algún tipo de elemento que tiene que ser, digamos, olvidado, ¿no? Y por lo tanto lo que hay es una fragmentación de la memoria y utilizan estos disparadores que sirven para programar la fragmentación de la memoria y por lo tanto que el esclavo olvide lo que ha experimentado o lo que ha sufrido. Pero la cápsula estrella en la que va a viajar Kal-El a la Tierra ha conseguido escapar sana y salva del planeta Krypton y se dirige a la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que esto es solo la lectura, digamos, más superficial de la película y como estamos contando a un nivel más profundo, esta cápsula que escapa de Krypton en realidad sería uno de los alters disociados del esclavo que está siendo sometido a trauma y está en Krypton, ¿se entiende?, ¿no? Hay una disociación que tiene que ver con disociación de alters y por lo tanto esto siempre está funcionando a varios niveles según quien esté viendo la película, ¿no? Mientras Kal-El viaja a la Tierra en esta cápsula estrella, el bebé, este bebé que se va convirtiendo poco a poco en niño, en los 3 años que dura el viaje, como luego nos dirán, ¿no? Otra vez el número 3 que encontramos en tantos rituales y que encontramos en tantas banderas falsas, en tantas fabricaciones de información en los medios de los tres días, ¿no? Al tercer día resucitó, tercer día el desaparecido fue encontrado, al tercer día se le encontró o vivo o muerto, da igual, pero siempre son los 3 días, que es un número ritual que alude a que aquello se está utilizando en el marco de un ritual, ¿no? Y aquí este niño que durante estos 3 años viaja, en realidad, como decimos, lo que es un programa de MKUltra, es un niño que está siendo sometido a trauma en una base militar, de inteligencia, en una universidad, es decir, hoy en realidad todo el sector dominante está infectado de esta mecánica criminal encubierta
donde inocentes son sometidos a tortura, a trauma sistemático, millones de ellos, para, digamos, que toda esta gran maquinaria sacrificial de implementación del nuevo orden mundial funcione, ¿no? Y entonces realmente el viaje de Kal-El a la Tierra en esta cápsula, donde está escuchando mensajes audiovisuales, donde le están formando sobre cómo son los humanos, sobre historia, sobre física, es de nuevo programación que al mismo tiempo, digamos, a los esclavos de control mental les sirve para reforzar su programación, para que naturalicen y vean como lo más normal del mundo que les programen y que les torturen. Lógicamente aquí no nos enseñan la tortura porque de eso se trata, ¿no? Al mismo tiempo, todo esto es programación blanda para las masas para que legitimen determinadas figuras, la figura del superhéroe, que en realidad es la figura del supersoldado, ¿no? Encubierta, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos viendo otra vez cómo esto se está leyendo a distintos niveles y hay una programación que al mismo tiempo es un encubrimiento para las sociedades profanas de cuál es la realidad del poder religión que opera en la sombra, ¿no? Ese poder religión criminal, transgresor, inmoral, satanista, luciferino, que es el que verdaderamente lo mueve todo, comprometiendo la legalidad, los estados de derecho, la moralidad, toda esa farsa del intercambio de mercancías, de la ley de la oferta y la demanda, de la justicia es igual para todos, es decir, todas esas farsas funcionan porque mucha gente se las cree, pero al mismo tiempo no son más que, digamos, capas inertes del sistema que es movido. Lo que verdaderamente mueve esas capas inertes es el ritual de sexo y sangre y toda la programación a distintos niveles que se articula a través de logias, a través de programas de control mental, a través de sociedades secretas, a través de infiltración en distintos sectores de la sociedad y que finalmente hace que todo opere con esa palanca fundamental que es el ritual de sexo y de sangre, que a pesar de estar oculto lo mueve todo como una palanca, digamos, encubierta. Volvemos a ver en el interior de esta cápsula estrella a este Kal-El de entre 1 y 3 años, pero significativamente volvemos a encontrar esas piedras fálicas que, digamos, se cruzan con su rostro y lo están rodeando, ¿no? En torno al rostro, en torno a la cara, en torno a la boca, ¿no? Y nos las ponen desenfocadas como ocurría antes, porque evidentemente no quieren que sea demasiado obvio y que se comprenda la importancia que juega este falo amamantador, traumatizador en toda esta mecánica Illuminati, pero a pesar de que está difuminado y que el profano no se entera de cómo funciona esto, a pesar de todo siguen funcionando como disparadores y como reforzadores de programación. Es decir, el esclavo que está siendo sometido a trauma los interpreta como falos traumatizadores a pesar de que estén difuminados, porque es en lo que consiste precisamente su programación, en que una cosa con un símbolo de una manera muy subliminal ya dispare el alter y lo meta en trance, por lo tanto lo robotice para lo que se pretende de él, ¿no? Y lo mismo, volvemos a ver a este niño en la cápsula en entornos muy rojos, ¿no? Que otra vez están siendo disparadores y encubridores del ritual de sexo y de sangre, o en colores azules, que es otro elemento, vuelve a aparecer, porque el azul es un color que se da en el marco de la programación. Las MK Ultras nos habla de que ven ángeles azules, de que ven entornos azules, y porque también estas traumatizaciones se hacen a menudo en el marco del agua y en el marco del ritual de ahogamiento, ¿no? Y aquí de hecho a veces casi se confunde, ¿no? El niño pareciera que está en un entorno acuático sometido a uno de estos rituales de ahogamiento, ¿no? Luego veremos de hecho que Superman es sometido a uno de estos rituales de ahogamiento en agua. Ya desde aquí vemos a este niño futuro Superman adoptando algunas poses con un brazo arriba y con otro brazo abajo que nos recuerdan a la de Baphomet, ¿no? Y que luego veremos en el propio Superman, ¿no? Y nos parece además que esto es muy coherente con todo lo que vamos a ver después, porque este Superman hay muchas vinculaciones que luego vamos a mostrar de las S del caduceo hermético y de que también aparecen en Baphomet.